El parcial del lunes va a incluir los prácticos 5, 6 y 7. Ingeniero, yo tengo una consulta, pero sobre el parcial. La Sí, parte del TP5, ¿cómo se va a evaluar? Nosotros en el TP5, que fue más respecto a lo que es el diseño, nos centramos mucho en el circuito equivalente térmico, vimos las sí, resistencias térmicas necesarias, elegimos un disipador, las exactamente. conexiones, pero, Sí, por ejemplo, ¿cómo sería? Nos dice, bueno, se quiere realizar un rectificador trifásico, onda completo, de media onda, con una corriente determinada que usted nos dirá, y claro, nosotros nos dice, determine la resistencia del disipador necesaria, exactamente lo que han hecho en el práctico 5. En este caso va a ir los dos temas que es control de alterna y de continuo continua. En el control de alterna van a elegir ustedes en un control de alterna, eh, diseñar los tiristores, cuál sería después que han calculado todos los elementos que necesitan, las corrientes, todo eso, si hace falta un disipador para una temperatura ambiente determinada. Ahí se aplicaría lo que es el práctico 5. ¿Mm? perfecto. Y hace falta que nosotros tengamos más o menos como una biblioteca de tristores, diodos ya descargada para tener una idea. O por ejemplo, si nos No, pide... yo le voy a dar una hoja de datos de un tiristor. Ah, perfecto. Y nosotros tenemos que justificar por qué la elección, básicamente. Claro, claro. Ah, disculpe, ingeniero, o sea, nosotros en base a eso, sería básicamente lo mismo que el TP5, calculando la temperatura de juntura, nosotros llegamos a las conclusiones de que si necesitamos o no, todo eso. Sí, ¿y qué sería, cuál sería la resistencia térmica al disipador? Todo eso. Todo lo que han Claro. hecho en el práctico 5 se aplicaría acá. Yo le voy a dar una hoja de datos de un tiristor y en base a esa hoja de datos ustedes van a calcular todo lo que necesitan. Perfecto. Entonces, ese sería básicamente lo que estarían trabajando. Y después, bueno, iría un problema de alterna-alterna y el otro de continuo a continuo. Yo, profesor, en este el TP7, Sí, como usted había mencionado que cuando estábamos hablando con el convertidor de continua a continua con aislación galvánica, que como que con la simulación íbamos a tener algunos problemas, yo la verdad que no hice simulación de la aislación galvánica. La verdad que ujú, yo me quedé solo con lo que es el cálculo teórico. Del que sí hice fue de lo que es el reductor, que hice los cálculos teóricos y después hice las simulaciones, que la otra clase no las tenía, y me daban la coincidencia, pero después estoy en los puntos donde pide que nosotros reemplacemos con un TVJ o con un MOSFET. ujú. Yo he hecho el reemplazo y Sí, no he notado mucho cambio. No sé si es porque la forma en que lo estoy colocando al dispositivo o la verdad no sé, pero cuando lo simulo, ya le muestro yo la pantalla. Buen día. buen día, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buen día. Por ejemplo, acá tengo el convertidor reductor Ujú, y acá he puesto un NPN sí, reemplazando lo que sería la llave ideal ujú, y le he puesto como parte de, en lo que sería base, he puesto lo que yo antes estaba utilizando para controlar lo que era el interruptor. ujú. Y bueno, cuando uno va a simular, por ejemplo, cuando simulo lo que vendría a ser las salidas, a ver, por ejemplo, he simulado lo que era la tensión de colector emisor y a la vez he simulado lo que le está mandando el control de base y, por ejemplo, la corriente en el inductor, y ya lo ajusto a esto. Estoy teniendo una salida que se corresponde prácticamente con lo que yo tenía con mi interruptor ideal. Ujú. No estoy viendo una variación Claro, grande y está respondiendo correcto. Cuando yo estoy teniendo por base una tensión que vendría a ser acá, sí, estoy teniendo a la salida una tensión cero en colector emisor, que está sí, correspondiendo al interruptor. Y a está la vez, saturando bien. exacto, está saturando bien. Y a la vez, cuando estoy en corte, cuando tengo una corriente de base cero, estoy teniendo una Ujú, corriente, una tensión en colector emisor de 200, o sea que está cortando también bien. sí, Por lo menos en esta, esto lo copié yo
del Rashid, que el Rashid pone un ejemplo con MOSFET y con transistor y la forma en que lo coloca lo copié de ahí. Yo estaba en duda de que si era necesario hacer como había planteado el ingeniero en la otra clase, que tenía la resistencia de base, la resistencia de colector. No sabía si eso es lo que se suponía que teníamos que poner. No, porque no está, como yo le he explicado la otra vez, estos apartados que tratan sobre lo TBJ y MOFE, está más bien apuntado del punto de vista cualitativo. Ajá. No tanto, o sea, desde el punto de vista de concepto más que de simulación. Ajá. ¿Entiende? O sea, la idea es, nosotros estamos con una frecuencia determinada. Si la frecuencia esa determinada va a poder llavear el dispositivo esa frecuencia o no. Si la corriente que van a manejar con respecto a lo que son los tiempos de conmutación, en este caso van a ser, ¿qué opinan ustedes? Si va a ser relevante o no va a ser relevante, porque ustedes han visto que tiene un tiempo de recuperación inversa, todos esos los elementos. Claro, yo precisamente estaba esperando ver eso. Digo, bueno, en el transistor hemos visto bien que la corriente de base tiene como una parte negativa cuando va de corte a saturación, igual que la corriente de colector tiene un determinado tiempo de retraso. Yo esperaba ver eso, pero supongo que por el modelo que estoy utilizando acá en PSIN, que exactamente, es un modelo. Claro, no lo estaría viendo. Claro, decís bien vos en modelo. O sea, la idea es que uno, ¿qué es lo que indica esto? La idea que se persigue en el práctico es que nosotros hacemos todo con el respeto a una llave ideal. Eso sabemos que no es verdad. ¿Qué pasa a la hora de implementarlo en la realidad? ¿Qué switch vamos a poner? Nosotros lo tenemos que armar a este. Claro. Bueno, ¿cómo hacemos? ¿Qué ponemos? Ponemos un TBJ, ponemos un MOSFET. ¿Qué ventajas tienen uno que el otro? O sea, desde ese punto de vista, es la idea de plantearlo. ¿Cómo iría si yo lo tengo que armar? Yo tengo que hacerlo este dispositivo. Claro. ¿Qué es lo que pongo? Entonces, lo que ha puesto el ingeniero Llano la otra vez, esto está bien, vos pones acá porque te da los elementos, pero esto, ¿cómo lo implementás en la realidad? Claro. Esto. ¿Cómo sería? Claro, porque también lo que faltaría acá es que esto en realidad está formado por un circuito de control. Exactamente. Toma una realimentación negativa y ve la salida, cómo va cambiando la carga y todo eso, que es algo que también pensaba, digo, bueno, también está preguntando en el circuito, en el trabajo práctico, y acá, lo último. Esto. Exactamente. Sería todo esto, estaría exactamente. Como sería lo que yo estoy poniendo esta. Claro, exactamente. Eso es lo que tendría, lo que está mostrando ahí vos, en lo que se ha visto en clase, sería más cercano a lo que se tendría que hacer en la realidad. Claro. Poner comparador, poner amplificador de error. Acá, lógicamente, está un poco más detallado el circuito que tendría que ser de un regulador conmutado. Claro. Ya vamos al tema de cómo hacemos este switch. Y en el otro que está, creo que hay otro más completo, donde está ese sería el más completo, donde ahí tenemos todos los elementos necesarios para poder definir. Tenemos generador de rampa. Está conectado directamente a la base, todo lo que es el control. Claro. Entonces sería un esquema básico, eso es lo que uno trata de definir. Ahí en este caso hay un TBJ, pero ahí puede ir un MOSFET. Exacto. ¿Qué tienen que tener en cuenta ustedes para definir si qué interruptor va ahí? ¿Un TBJ o un MOSFET? ¿Cuáles son los elementos que ustedes creen que tendrían que tener en cuenta a la hora de hacer el diseño esto? ¿Cuál interruptor pongo? Claro. Yo tengo entendido la corriente y las tensiones que va a estar manejando. Que no habíamos visto, por lo menos yo pensaba en esto. Exactamente. En dónde está cada uno trabajando y también la frecuencia, obviamente. Porque evidentemente si el dispositivo es lento y vos tenés una frecuencia ya muy rápida, no va a responder. Claro. ¿Entendés? Entonces, básicamente en eso se basa la idea es que ustedes conceptualmente respondan eso a lo que ustedes creen. ¿Cuáles son los elementos que van a tener
relevancia, porque usted ha visto lo que le he estado contando el ingeniero Agliano, que bueno, la característica que tiene el TBJ, que tiene para saturación mejor. En cambio, en el MOFE nosotros tenemos la resistencia de ON, que a veces puede ser importante en el punto de vista de la disipación de potencia. Claro. La resistencia en el DS, ¿verdad? La de que está entre... Claro, DS, exactamente. Y fuente, sí. Que le da en la hoja de datos. También Sí, ustedes han sí. visto cómo varían. En algunos casos hay de unos pocos ohmios, en otros casos son miliohmios. Exacto. Va a depender de la corriente que ustedes necesitan sacar a la salida, de cuánto estamos hablando, de qué tensión y corriente necesitamos la carga. Claro. ¿Entendés? Son todas esas cuestiones que ustedes puedan a la hora, porque acá definimos, primero el diseño que hacemos, el diseño que corresponde a la bobina, capacitor, el ripple, todo lo que ustedes necesitan. Después de eso, que ya hemos diseñado, bueno, ¿qué elementos ponemos como switch? Bueno, a ver qué corriente estamos manejando. Claro. Esa sería una de las primeras cosas. ¿Qué corriente estamos manejando? Va a definir qué frecuencia estamos trabajando, con qué frecuencia estamos llaveando. No es lo mismo llavear a 20 kHz que a 100 kHz. Profesor, y si tengo entendido, el MOSFET trabajaría mucho mejor con frecuencias más grandes, o lo estoy pensando mal, porque estoy pensando en los tiempos de conmutación. Creo que si tengo entendido que el tiempo de conmutación es como que son mejores en lo que es el MOSFET, o estoy mal. No, está bien. Fíjate vos en el último gráfico. Acá. Ahí te está dando la idea, ¿ves? Claro. Como frecuencia. A mayor frecuencia. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, lógicamente en corriente que maneja. No maneja, el BJT maneja más corriente que el MOSFET. Exacto. ¿Mm? Sí. Tiene un rango de corriente mayor. Por eso depende. ¿Mm? Ahí están las tensiones también, pero básicamente el que mejor anda en frecuencia es el MOSFET. Pero tenemos limitaciones, por eso tenemos corriente. No es lo mismo que necesitemos 5 amperes, necesitemos 50. Claro. A eso se refiere básicamente, conceptualmente, las preguntas del práctico. No la cuestión de la simulación, porque la simulación, bueno, depende del modelo del simulador. Claro. Acá, en el caso del PSIM, puede hacer por eso la idea del parcial no va a estar apuntado al tema de que tengamos la simulación. No está apuntado a eso. Ustedes lo pueden corroborar de última, pero no está apuntada la pregunta a eso. Van a tener que tener en claro, básicamente en la teoría, cómo son las formas de onda, de la corriente por el capacitor, por el diodo, la forma de onda de tensión y de corriente. Sí. ¿Mm? Se va a basar en eso. Lo que se pide acá, lo que se pide. Exactamente. Perdón. Algo así. Claro. Respuesta en cada parte. Claro, entonces indicarán ustedes cuál es la corriente media que tiene, cuál es el delta de I, que ustedes van a calcular, en fin, todas esas cosas que sean el delta de B0 que vendría a ser, todas esas cosas que ustedes van a tener cálculo y van a poder indicar. Exacto, a lo sumo con el simulador uno verifica lo que... Exactamente, pero no se pide que sea nada con el simulador. Exacto. Profesor, en todos los casos, yo por lo menos hice el de reductor y hice un elevador, a pesar de que pide acá con aislación galvánica, hice un elevador sin aislación para corroborar. Sí. Y se da que uno como que puede pensar que tanto la composición de la corriente, de la forma de la corriente que pasa por la llave y de la forma de la corriente por el diodo, como que están formando la corriente de lo que es el inductor. Uh-huh. Como que acá esta sería la corriente por llave. Sí. Y esta la corriente por diodo, y después uno cuando ve la corriente por... Exactamente. Se ve algo así. Exactamente, así es. Y después lo que pasa con el capacitor, bueno, acá no pasa, en el reductor por lo menos el capacitor tiene la misma forma, solo que está sobre cero. Claro. Pero cuando uno piensa en el elevador se vuelve a cumplir. Uno tiene acá la llave. Sí. Esto sería el diodo. Sí. Esto sería acá, lo que no me había dado cuenta yo en teoría, y lo visto acá simulando, es que como usted había aclarado, cuando queda en este caso del elevador, hay un determinado periodo donde queda como aislada la parte de la carga de lo que es la parte de la entrada. Sí.
y se ve que no estoy cumpliéndome la condición de que la corriente media de la inductancia sea igual a la corriente de salida. Acá lo que yo estoy graficando está ahí 0, esta es la salida y esta es la corriente por inductancia. Y después lo del diodo, lo del capacitor. ¿Dónde está el capacitor? Que acá esto es el capacitor y esta parte como que está, me da la impresión de como que está como que tiene un valor negativo esta por la tensión menos V0 sobre R, pero esta parte como que sí coincide con lo que es el inductor, solo que está como bajada la gráfica. Claro. Entonces, Sí. como que ahí se ve la composición de lo que son todas las corrientes. Como Sí. que todas siempre terminan coincidiendo con lo que es la corriente inductora. Claro, exactamente, sí. Sí, así ocurre. Ustedes tienen que tener en cuenta, porque eso en el práctico, ustedes fíjense que hay un valor que uno le pide para calcular el ciclo útil de trabajo. Después que han calculado el ciclo útil de trabajo y han hecho el cálculo de L y C para hacer cumplir las especificaciones, después hay una variación. ¿Qué pasa si hay una variación en la tensión de alimentación y si hay una variación en la resistencia, en la carga? Claro. Yo le he calculado, acá están calculadas, por ejemplo, en el caso del reductor, pero no me puse a analizar lo que pide después, porque después pregunta si son capaces, creo que el circuito de control de responder esas variaciones. La verdad que no lo vi. Bueno, la idea es que nos detengamos, volver anteriormente a lo que está, a lo que Acá puesto en el... Sí, bueno, vos fijarte, dibujar por dónde circula la corriente, bueno, ya todo eso saben porque está en la parte teórica, la forma de tensión de corriente salida en el diodo, en L y en C, especificando valores. Bueno, más arriba, subí un poquito de... Bueno, acá le estaba diciendo, a ver, si implemento un circuito reductor, carga resistiva 10 ohmios, más o menos 20%, esa es la variación que va a tener. sí. Con tensión de alimentación de 200 voltios, más o menos 10%. Que trabaja a una frecuencia de 25 kHz, le dan la tensión de salida, ¿cuál va a ser? De 120 voltios, con un zumbido Ripple del 3%. Bien, dibujar circuito propuesto, calcular D, acá el DS lo van a calcular con los elementos sin variación, como está puesto nominalmente. Después va en el otro punto donde van a considerar la variación de la tensión de alimentación. ¿Qué es lo que pasa? Van a poder ver en cuánto puede variar el D y cuánto va a variar el T-ohm. Sí. ¿No es cierto? Va a haber un D máximo, un D mínimo, T-ohm máximo, T-ohm mínimo, de acuerdo a la variación. Esas variaciones como que yo las calculé, dependían de lo que era la variación de la tensión de entrada, como que la resistencia no estaba metida en las ecuaciones que define esto ni el D ni el Claro, D. exactamente. La resistencia sí van a estar metidas cuando vos analices la corriente de media. Exacto. Claro, yo por eso no analicé más, porque digo, como me pedía D y T-on, no sabía si dónde me aclaraba el valor me daba la variación de la resistencia, pero o sea, sé que está metida en otras ecuaciones, por ejemplo, lo que vendría a ser la determinación de un L mínimo, ahí está metida la resistencia o las corrientes en sí. Claro, entonces acá ustedes van a ver, cuando tengan que analizar el tema de la variación de la resistencia, ustedes van a tener una corriente media determinada máxima o corriente media mínima. Y también van a tener un delta de I correspondiente. Ustedes tienen que tener cuidado de que en el peor caso que pueda ocurrir de la variación tanto del D como de la resistencia, no llega a ser la corriente cero o negativa. Que nosotros todas estas ecuaciones estamos planteando para que la corriente mínima, o sea, estamos hablando de la I media menos la delta de I sobre 2, tiene que ser mayor que cero. Exacto. Entonces ustedes tienen que comprobar, claro, tienen que comprobar para el peor caso que pueda haber
de tal manera que esto, en el supuesto caso que yo tenga la peor condición, esta IL mínima no sea menor que 0. Siempre sea mayor que 0. 0 o menor que 0. No tiene que quedar eso. O sea, eso sería lo que a nosotros nos preocuparía cuando tenemos variación, sumándole lo que es la variación en R. Exactamente. Porque como no depende de no está en la ecuación de entrada, pero bueno, sí va a variar de. Claro. Tengo que analizar. Tiene que analizar cuál sería el peor caso. ¿Qué peor caso que habría? De tal manera que, porque si ustedes calculan para el peor caso, acá van a tener una L que van a despejar, y esa L que ustedes van a despejar para el peor caso tiene que ser al menos igual que la L que han calculado originalmente. Si esa es L mayor, van a tener que adoptar esa L que sale de acá, porque si no se va a cortar la corriente. Ingeniero, yo me quedó una duda. Sí. El cálculo de la L mínima sería, mi resistencia varía, por ejemplo, entre 8 ohms y 12 ohms. El Sí. caso de la L mínima sería para el caso de los 12 ohms, ¿verdad? Yo tengo el peor caso. Yo daría para el caso de los 8, eso me quedó la duda. Bueno, es que vos fijate, acá en esta que está mostrando acá, vos tenés dos componentes. En esta ecuación que dice IL mínima, tenés B0 sobre R. Esa es la corriente media. Y la otra parte, que va a ser B0 por 1 menos D sobre, esa va a ser el delta de I sobre 2. Bien, si vos al RS le pones E más chica, la corriente media va a ser más grande. Y si el R con la máxima variación es más grande, la corriente mínima va a ser más chica. La media, digo, va a ser más chica. Entonces, ¿cuál sería el peor caso? Cuando eres más grande. Claro. Bueno, ahí tenés una condición para un caso. Después tenés que ver la condición para el otro. O sea, yo tendría que ver la peor condición sería cuando este valor sería más chico y este valor más grande. Claro, exactamente. Para que llevarla al extremo, ver si esto llega a ser 0 o menor que 0. Exactamente. Claro. Y de ahí ustedes con esas condiciones van a poder, en este caso se despeja el L. El L para esa condición tiene que ser por lo menos, si ustedes han calculado un L determinado en la primera ecuación, tiene que estar por debajo de ese L. Si es un L mayor, van a tener que adoptar un L más grande, porque si ponen el L más chico, si acá le está diciendo que para esa condición de peor caso, vos necesitas un L mínimo, ponele de, qué sé yo, por darte un ejemplo, 20 milihenrios, Claro. y a vos te ha calculado y dice que es 10 milihenrios, y no, entonces para el peor caso, si vos al diseño lo haces con 10 milihenrios, se va a cortar la corriente. Claro. Entonces va a tener que adoptar un L mayor. Exacto. El L mínimo sería el mayor. Claro, esa es la comprobación que hace. Ah, perfecto. Y posiblemente hay que ver si el capacitor cambia y ver si se cumple que va a estar dentro del parámetro del, ¿cómo se llama? Del porcentaje que está puesto ahí. En este caso creo que es un 3%. El Ripple, sí. Entonces, sí, claro. Entonces, si el capacitor que le da a ustedes con la nueva variación de L, con la nueva L, es más grande, no hay problema, porque cuando es más grande va a ser menor la distorsión. El problema es si es más chico. O sea, por ejemplo, acá, ingeniero, yo he calculado el L mínimo con los valores sin variar y me da 80. Sí. Yo he tomado uno de 100, porque he tomado como, por ejemplo, el Hart, que toma un valor más para asegurarse. Sí, Ahora, por ejemplo, yo me meto en la misma ecuación, pero considerando estas variaciones. Por ejemplo, voy con la peor situación, vendría a ser que esto salga más chico, ¿verdad? Claro, por eso. Me sale un L mínimo, por ejemplo, metiéndome con un R más pequeño, un D más, sería un D más grande, creo que acá. Y me sale, por ejemplo, un 50 microhenry. Entonces, ahí yo tendría que cambiar las condiciones.
No, porque si vos pones, si vos al L lo haces Ah, no, más, perdón, uno más grande tenía que ser. claro, Si me sale, por ejemplo, 100 microhenrios, ahí, claro, no claro, sería. Tendría que tomar eso como el mínimo. claro, Perfecto. Sí, 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 está entendiendo mal. claro. Entonces, lo importante es que ustedes cuando vayan a calcular lo que está puesto ahí, que era ¿a dónde era? Recién estábamos viendo Acá. exactamente. Esa es la parte importante de esta. Esta condición se tiene que cumplir, para el peor caso lo tiene que cumplir, como vos has dicho. Ujú. Tenemos dos componentes para el IL mínimo, vendría a ser, perdón, la de abajo. Porque esta es la que se tiene que cumplir, que no tiene que ser nunca cero o negativa. Claro. Esto tiene que ser siempre mayor que cero. Entonces, de acá después, bajo esta condición, uno lo iguala a esto y de ahí sale el LS que necesita. Sí. Porque supone que igual a cero. Pero esta condición vos tenés que hacerlo para el peor caso, que ya hemos visto cuál sería el peor caso, que esto sea, ya hemos visto con lo que vos has dicho recién, Claro. y de ahí determina la L esa que vos necesitas. Ah, Y o la sea, analizás. ese sería el criterio de diseño, entonces uno siempre Exactamente va el al peor diseño. caso acá. Claro. Bien, 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 bien. ¿Por qué? Porque en el peor de los casos, vos tenés que asegurar que la corriente siga siendo mayor que cero, la corriente Exacto, mínima. Que no exacto. se corte, porque si no, no van a valer de nada todos los análisis que ha hecho, porque todo el supuesto, la hipótesis que hacemos nosotros y las ecuaciones que nosotros sacamos es en base a que la tensión es más o menos no cambia, que la corriente nunca se corta. Si nosotros logramos que por la peor condición se corta la corriente, ya no va a valer nada. Ujú. Ese es el criterio del diseño. Ustedes tienen que asegurar eso. Ah, perfecto. Claro, porque primero los valores que hemos obtenido eran respecto suponiendo no variaciones acá. Sí, Ahora sería que introducir para determinar esos valores. Ahora sí lo entiendo. claro. Y después, por ejemplo, uno va con las peores condiciones, determina el L. Sí, Y, por ejemplo, que le salga mayor que este, entonces, bueno, determino que ese va a ser el L mínimo. sí, Voy acá y me verifica que está haciendo mayor que cero esto. Y ahora cuando voy al capacitor, sí, en el capacitor tendríamos que tomar ese L. Bueno, nosotros vamos a tener que adoptar un L, obviamente, en función del L mínimo que tengamos. claro. Pero vos fíjate que, También depende de D, por eso voy. claro, fíjate que vos, si no cambian las condiciones, por supuesto va a depender del D, cuál sería el peor caso, y con el L que vos has calculado. Claro, Y de ahí lo comparás con el valor que vos tenés acá. claro, con el valor sin variación. Claro. Si te sale un capacitor más chico, y vas a poner uno que ya tenés este valor, porque cuando más grande el capacitor, Mejor. mejor. Lo va Exacto. a dejar el valor que está esto. Ahora, si te sale más grande, sí, va a cambiarlo. Pero si te sale más chico, no. Es como en la L. Entonces vos, en base al nuevo capacitor, vos ya podés calcular el delta B0 si cumple las condiciones que esté el 3% o menos, porque tiene que ser 3% o menos del 3%. Ujú. Ahí ya vas a Ingeniero, poder calcular, sí. una consulta. Ahí nosotros podemos ver si puedes dejar Mauro en esa hoja. El L mínimo lo tenemos como 1 menos el ciclo de trabajo útil, el D. Ujú. Nosotros cuando calculamos para el peor caso sería el ciclo de útil más chico, creo que da 0,54, creo que daba 0,54. Y en el caso del capacitor, que tenemos que ver el tamaño máximo del capacitor, sería con el caso más grande, un 0,6, 0,66 creo que daba. Sería así, o sea, el L mínimo, como tenemos que el más chico, con el ciclo de trabajo más chico. Y el capacitor con el más grande, con el peor caso sería. ¿Está bien eso o no? Claro, ustedes tienen que ver de acuerdo a cada situación cómo se da. Lo que había dicho Mauro estaba bien que analicen desde el punto de vista de la corriente, porque lo que ustedes esperan es la corriente mínima, que esa tiene que ser mayor que cero. Ujú. De ahí, con esas condiciones, ustedes van a poder decidir, bueno, tengo cuál sería el peor caso de la resistencia, que ya hemos visto, cuál es el caso del delta de IL. Si el delta de IL es más grande, le va a quitar más al otro. Ese va a ser el peor caso, cuando el delta de IL sea más grande.
para la corriente mínima, digo yo. Una vez que ya han determinado eso y han elegido la corriente esa, van a calcular el LS y lógicamente van a adaptar un L mayor, porque nosotros estamos eligiendo un L en base a que sea igual a 0. Siempre vamos a adoptar un L mayor, un 20% más, por ejemplo, para que aseguramos que esté corriente permanente. Sigue cumpliéndose el diseño, una vez que determinan el nuevo. Es como, digamos, este criterio de diseño es como un ida y vuelta. Calculo primero, después veo la variación y después vuelvo de nuevo. Es como una iteración que se hace. No sé si más o menos queda claro. Profesor, con respecto a la variación de corriente, me estoy perdiendo ahí. ¿Qué nos importaría que nosotros que la variación de corriente sea más chica? No. Volvé a donde estabas ahí la delta de IL. Ahí donde dice IL mínimo. Sí. Acá tenemos nosotros dos cosas. Tenemos el IL medio y el delta de IL sobre 2. O sea, acá el delta de IL, en el peor caso, ¿cuál D? Depende de D nada más, no depende de la resistencia. Claro. ¿Qué D te va a dar el delta de IL más grande? Para que así, cuando ese va a ser el peor caso. El D más chico. Claro. Claro. Entonces esa condición, delta de IL más grande, y en este caso, el IL medio más chico que tengas. Claro. Eso van a ser los peores casos. Y el L que yo tendría. Y de ahí va a determinar vos, en base a eso, a ese criterio, vos vas a poder despejar el L. Va a despejar el L, va a hacer la igualación a 0, va a despejar el L, y el L que vas a adoptar va a ser uno de más grande. Porque estás haciendo para el caso de igualación. Siempre se adopta un poquito más, un 20% más o menos, para que lo hagas cumplir. Como has hecho acá con el otro caso, que lo has sacado 80 y los has puesto 100 después. Claro. Pues acá va a calcular, supone que esté de 100, bueno, 120, suponte. ¿Entendés? Sí. Entonces ahí ya vas a recalcular de nuevo las cosas, va a ver si te cambia el capacitor y bueno, va a hacer la comprobación con el nuevo 120 al delta, al IL mínima si da mayor que 0. Comprobas que es mayor que 0, ya te quedas tranquilo. Y después comprobas el delta de B0 sobre B0 si da menos que el 3%. Y listo. Ya está, con eso está asegurando que se está cumpliendo lo básico. Profesor, y con el capacitor, si a mí el capacitor que yo calculo había dicho que si me sale más grande no había problema. ¿Yo podría? No, si es más grande, significa que vos necesitas una capacidad más grande, va a tener que adoptar el valor más grande. Si es más chico, lo deja que está. Claro, porque si voy más grande no hay problema. Claro, porque cuando más chico el capacitor, mayor ripple voy a tener. Exacto. Cuando más grande sea, menor ripple. Entonces, por más razón se va a cumplir. O sea, si yo para tener un 3 necesito ponerle 30%, porque han cambiado las condiciones, por darte un ejemplo, 30 microfarads, y bueno, voy a tener que adoptar eso. Si me dale uno más chico que esto, no lo dejo que está acá. Claro. Por supuesto que esto se sobreentiende que uno va a elegir un capacitor normalizado que sea superior a este valor. Siempre. Claro, yo no, la verdad que no me metí con los valores normalizados, pero asumía que teníamos que ver eso. Claro. Uno supuestamente va a ir a uno más grande, el próximo más grande que sea ese, porque que vos sea el 3% y que consiga uno de un 2%, está bien, tiene que ser 3% más chico, siempre se especifica así que el ripple tiene que ser cuando no tenés que superar el 3%. Eso, con el capacitor no vamos con los valores, digamos, que están en el mercado. ¿Con el L también hacemos lo mismo, ingeniero, o no? No, porque el L ya por ahí muchas veces una cuestión que a veces lo arma uno al L. A veces hay, pero más bien que todo se especifica más que todo el C, pero el L muchas veces uno mismo lo fabrica a la inductancia generalmente. No hay especificación como hay en el caso del capacitor. Claro. De todas maneras, yo a los efectos del parcial no le pido que pongan pero lo que se tiene que hacer en realidad es eso. Claro. Voy a elegir un micro, el que esté próximo a este. Exacto. Normalizado. Profesor, no sé si lo tiene usted acá la parte
cuando usted analiza el criterio este del L mínimo, me gustaría verlo, no sé si lo tiene usted, para que me quede claro cómo lo hace al razonamiento. A ver. Permítame que yo le... Ahí está. Bien. A ver. Bien. Bueno, acá estarían las condiciones de por ejemplo, lo que vos has sacado del cálculo, ¿no es cierto? Sí. Bueno, después está calculando cuánto vale el capacitor. Sí, que son los mismos valores que tuve, sí. Claro. Bien, después ustedes tienen que ver el tema de que cuánto el D mínimo, el D máximo, de ahí van a calcular cuánto vale el TON. Entre qué varía el D y entre qué varía el TON, en qué rango varía. Sí, hasta ahí está. Bien, y después esta es la señal de control e interruptor. Señal de control e interruptor que muchas veces se pide es simplemente cómo lo llaveo yo. Es el valor que le doy y este es el D que yo he elegido que sea. Y después, bueno, viene la parte que se pide, cómo es cuando circula la corriente con el interruptor cerrado y con el interruptor abierto. Sí. Bueno, acá tengo la simulación que lo he hecho yo con el microcap. Pero bueno, me ha salido así tanto la tensión de la corriente, que está ahí por L1, la corriente por el capacitor, la corriente por la carga. Bien, entonces acá vienen cuánto vale el corriente L mínimo y L máxima, cuando yo determino cuánto vale el L mínimo y acá es donde yo me paro en la L mínima y ahí determino cuál va a ser la condición que me va a hacer. Entonces acá, si me da menor que 0, como en este caso, tengo que rediseñar. Y calculo con un... Acá ingeniero cuando calcula L máxima y L mínima, ¿se está metiendo con qué valor de L con el calculado anteriormente? Claro, el D mínima y el R máximo. Con ese L de 80 microhenry, o va, 120 creo que le puso. Claro, no, yo lo que calculo con esto, yo mantengo las condiciones que está acá. Claro. De 100 debería ser, yo he puesto el de 100. Bien. ¿Qué Y pasa? lo Yo que adopto hace es eso. modificar el D. Claro, yo modifico cuál es el peor caso y veo si se cumple que sea mayor que 0. No me da que sea mayor que 0, por eso entonces yo tengo que adoptar otro L más grande. Entonces pruebo con otro más grande y veo si ya me da igual a 0. Esa es otra alternativa. Entonces, en base a eso, yo ya trabajo y ya lo analizo en base a eso. ¿Cuánto va a ser? Entonces, bueno, esta es básica la condición. Después yo pruebo, puedo adaptar uno y poner un valor más grande, sé que tiene que ser más grande. O puedo hacer el cálculo acá y de ahí elijo uno más grande. No tengo problema, pero cuando yo verifico con el más grande, me tiene que dar que es mayor que 0. Bueno, Claro, sería ahí ahí. estaba mi duda, porque no sabía, como veía L, D y R en la misma ecuación, no sabía qué estaba haciendo y era que estaba manteniendo el L para verificar el I mínimo. Claro, yo verifico, yo diseño, yo hago un diseño, esto es un diseño. Yo Claro. adopto un L, después tengo un C. En base a eso, cuando yo tenga el peor caso que pueda variar, porque aquí estoy suponiendo que varíe la carga y varíe la tensión de alimentación. En el peor caso, yo tengo que ver de que no se corte la corriente. Entonces, yo pongo esos valores para ese peor caso y veo que se me corta en este caso la corriente porque me da menor que 0 la IL mínima. Entonces, adopto un valor más grande de L y verifico que sea mayor Perfecto. que 0, porque estoy haciendo el diseño casualmente. Sí. Bien, después para el caso
¿Cuál era? Este es para el elevador. Bueno, acá he hecho el mismo criterio, calculo cuánto vale el D, el L mínimo, pongo un determinado valor, calculo el C, y bueno, ya tengo cuánto vale el delta de IL con las ecuaciones. El D mínima, el D máxima, la misma, lo mismo que he hecho con el otro. Acá tengo cuánto va a valer la ecuación para el valor medio de la corriente. Y después planteo también la misma condición. ¿Cuánto va a valer? Y acá me está dando que está bien. En este caso está positivo, no se corta. Entonces analizo para el caso, peor caso que en este caso, y veo que es 38,6. Entonces es mayor que la que yo te había calculado. Entonces voy a tener que adoptar uno más grande. Compruebo, me está dando mayor que 0. O sea, acá me da mayor que 0 en lo nominal, pero si yo voy al peor caso ya no me va a dar mayor que 0. Entonces acá yo adopto con eso y ya con esto compruebo que me da mayor que 0 para el peor caso. Claro. Si uno en esa ecuación, en la primera línea, se hubiera metido con el peor caso y le daba mayor que 0, ya no tendría ningún problema. Seguía trabajando con los valores de antes. Exactamente. Bien. Es un ida y vuelta, es un ir y volver. Es un iterativo, más o menos iterativo. Perfecto. Bueno, acá lo he hecho con el PSIM. Lo que tiene el PSIM que nos da las formas de onda muy adecuadas. Por eso no manejado acá, BL, acá en la tensión sobre el diodo, pero usted ha visto que no da, tiene mucha, no da una onda cuadrada como tiene que dar. Incluso acá la corriente medio que aparece así esa discontinuidad, como que se aplana acá. Eso es por el simulador. Y después yo hice también con el microcap, pero el microcap lo puse y después quise volver a replicar y con la nueva versión de microcap no lo pude hacer. Acá me daban forma de onda mejores. Ahí está. ¿Ve? La tensión de salida. Mire cómo me da esta es la tensión en la bobina. Esta es en el diodo, creo, y esta es la corriente por la bobina. Me da mucho mejores que con el PSIM. ¿Ve? Estas son las corrientes. Corriente en el interruptor, corriente en el diodo, corriente en el capacitor y la corriente en la bobina magnetizante. Me da mucho mejor. Pero no he podido hacerlo andar con la nueva versión, con la 12 de microcap. Esto yo lo he hecho con la 11. No sé cuál es pero no se ha podido. Por eso no, muchas veces hay que trabajar mucho. Fíjense que yo acá he puesto otra resistencia acá para dar un camino, porque a veces me daba que era matriz singular, me daba el error ese. Pero bueno, hay que elaborar muchas veces para hacer este tema y por el tema de que, bueno, por el tema del transformador y todo ese tipo de cosas, el modelo que tiene. Fíjense que yo le pongo acá 47 microgenios y ya me da matriz singular, ya no me da el valor. ¿Dónde está? Entonces pasa esas cosas. Por eso no quiero complicarlo, pero a los efectos del práctico lo pueden ustedes tratar de ver si se puede, lo pueden hacer. Pero al tema del parcial, con eso no le voy a pedir. Esto es simplemente para el tema de la práctica. Para que ustedes vean, a lo mejor ustedes se encuentren o puedan encontrar alguna solución mejor. ¿Se entiende, no es cierto? Sí. Bien. Bueno, eso sería todo. Yo creo que no hay muchos inconvenientes con respecto a lo que yo le he dicho, es más bien
más simple, hasta diría yo, las ecuaciones. Nada más que hay que tener criterio, como ya hemos dicho, sobre todo de lo básico que uno tiene que comprobar, es que la corriente no se corte, siempre sea mayor que cero, la corriente mínima, y que el ripple sea el adecuado. Cuando ya tengo el diseño ya depurado de cuál va a ser el L y el C, que se cumplan esas condiciones. ¿Mm? Bien. En eso se basa. Ingeniero, ¿y en el parcial va a hacer falta graficar alguna salida? Sí, sí, va a ser lo mismo que prácticamente que el práctico. Vamos a necesitar cuáles son las tensiones, por ejemplo, en la bobina, en el diodo, Claro. en la carga, y cuáles son las corrientes. Y eso va a ser de acuerdo a lo que hemos visto en teoría. Claro. ¿Llevamos alguna plantilla? ¿Va a hacer falta como el primero, digo? La plantilla sí la van a necesitar para el tema del control de alterna-alterna, para Claro. poder dibujar la forma de onda. Claro. Sí, sí, a eso me refería. Sí. Bien. Eso van a necesitar para ese caso. Así que con eso sería, y en este caso no van a hacer falta llevar la plantilla, sí, ustedes un par de ejes coordenados, porque las gráficas que les pido es la que hemos visto en clase. Que ustedes tengan idea, nada más que ustedes tendrán que poner los valores correspondientes, la corriente media, cuánto es, el delta de I, cuánto es que han calculado, el delta de B0, cuánto es el B0, van a indicar en la gráfica ideal cuáles son los valores que han ido calculando. Van a anotar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ingeniero, en Sí. el caso de justamente el control de alterna-alterna, que creo que es donde la señal de salida es la más complicada de graficar, Sí. llevamos las plantillas ya dibujadas en todos los casos, tensiones de fase, tensión de línea, y podemos Claro, ya pueden remarcar. dibujar las tensiones de fase y las tensiones de línea sobre 2, las que trabajamos nosotros, que ustedes Claro, han visto que y directamente ir remarcando, digamos, por encima. Exactamente, y lo pueden dibujar, poner, cada 20 grados, cada 30 grados, de acuerdo como ustedes vean el espaciado, para que ustedes, si yo les pido un ángulo determinado, ya lo ponen ahí y ya les resulte más fácil. Bien, perfecto. Entonces, ya vayan con las plantillas, la de las tensiones de fase y las tensiones de línea sobre 2, que es la RS y la RT. Entonces, para un ángulo, por ejemplo, suponte, y después otra para otro ángulo, porque seguramente le voy a pedir 2 ángulos, o 3, no sé. Entonces ya van viendo ustedes, graficando sobre esa, cuál es cómo tiene que dar la forma de onda. ¿Mm? Perfecto. Bueno, eso sería todo con respecto a lo que tendría que ver, lo que yo le voy a pedir en el práctico. Así que ustedes, fíjense, ha estado muy bien. Te felicito a vos, Mauro, porque cuando vos has calculado la expresión de la corriente general para la corriente media en el tiristor, que has puesto una fórmula general, eso ya lo he comprobado todo. Nunca lo había hecho, la verdad, yo lo he puesto así, pero nunca lo había hecho, pero da una fórmula general que ya lo voy a adoptar a esa fórmula general. Claro, lo hice precisamente para ahorrar tiempo, porque Claro, no, por supuesto, pero son expresiones ya más cortitas. Claro, por supuesto, en ese caso ha sido muy bueno lo tuyo, porque yo no me he puesto a hacerlo. He visto 5 integrales, digo, bueno, la hago a la integral, pero no se me ha dado tratar de hacerlo a la forma. Una vez que vos me has mostrado, ya lo he hecho, ya lo he comprobado a todo. Entonces, bueno, es una expresión que resulta mucho más práctica a la hora de hacer el cálculo. Así que le agradecen a Mauro ahí para no hacer las 5 integrales. Así que bueno, con eso yo creo que no van a tener ningún inconveniente con este tema, así que ya lo hemos estado viendo. Yo estimo que
Bueno, van a andar bien con este tema. Ya hemos visto el tema incluso bien, lo que es el tema del diseño del disipador, todo. Así que no estimo que no van a tener ningún inconveniente con esto. No sé si tienen alguna otra consulta. No por mi parte, ingeniero. Bien. Ingeniero, una pregunta. Con el TP5, cuando hacíamos la selección de los piristores, por ejemplo, tanto la inductancia y todas las protecciones que teníamos que utilizar venían dadas en el datasheet. Sí. En el caso que usted nos va a dar el datasheet del día del parcial, ¿va a ser igual? Claro, sí. Bueno, ahí tienen, sobre todo ahí lo que tienen. Yo no les pido, pero está bien. La red RC Snaver viene en la hoja de datasheet, la mayoría. Pueden adoptar esa que tienen ahí. Nada más que para el cálculo del DI y DT, ahí sí tienen que calcular el L. Es más fácil calcular porque ya tienen los valores del datasheet. Claro, o sea, por ejemplo, muchos datasheets venían con el L, nosotros vamos a tener que calcular el día del parcial. No les pido eso, el DIDT, pero en la realidad lo que viene en el datasheet es la red Snaver, el RC. El L generalmente se lo calcula con ustedes han visto el DIDT máximo. Claro. Bien. Pero bueno, a la hora de uno armar esto, es donde uno va a tomar las consideraciones que tenga el datasheet, por ejemplo, si los tiene. Si no, va a poder hacer un cálculo. Uno ya tiene los elementos más o menos para poder hacer un cálculo y poder armar y tener esta protección para el caso de que no se dispare en forma errónea el controlador. Así que bueno, yo creo que no sé si tienen alguna otra consulta, pero básicamente eso va a ser el parcial. Va a estar basado en el práctico, así que va a ser prácticamente como resolver los prácticos, que es el criterio que se ha tomado. Si lo han resuelto al práctico no van a tener mayores inconvenientes. Así que repasen todo lo que es la parte de lo que son las formas de onda, de todas maneras pueden tener ustedes ahí, pero la idea es que ustedes lleven la plantilla para que así no pierdan el tiempo. Va a ser de un control de alterna trifásico el problema. Así que con carga resistiva. Así que, bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Por mi parte, no, ingeniero. Bien. Bueno, yo Ingeniero, diré, ¿el lugar del sí, examen va a ser el mismo que la otra vez o va a pasar usted la información por mail? ya le paso, ya me han habilitado el aula. El aula no va a ser la misma porque me he ido a un aula más grande, porque la otra vez han tenido problemas con el tema de que muchos no tenían la conexión porque hay de un solo lado nomás los El enchufe. tomas. Sí. Claro, y me he ido a un aula más grande, va a estar en el primer piso también, pero cuando uno sube la escalera, va a ser la 116. Subimos la escalera, tenemos la 115. La 116 está a la derecha de esa. Ahí va a ser el aula. Le he elegido esa más grande porque he pensado de todas maneras han hecho muy bien lo que han llevado las zapatillas, bueno, pero la idea que yo he perseguido era que puedan tener mayor disponibilidad de los tomas. ¿Mm? Acuérdense que tienen que llevar la declaración jurada que yo les mandé una vez, para que así tienen que ir antes y bueno, ya conocen el procedimiento que se usa y después ya me las dan a mí para que yo después les deje a todas las declaraciones juradas. Le van a tomar la temperatura tal como pasó la otra vez. El mismo procedimiento. La tienen, ¿no es cierto? La declaración jurada. Yo les mandé
Sí, sí, ingeniero. Bien. Sí, Esa sí. la imprimen, la llenan y ese día van al menos media hora antes para que ya le tomen la temperatura, le anoten ahí y ya después me la entregan a mí. ¿Mm? Así que, bueno, si no tienen alguna otra consulta, yo estimo que este evaluativo es más sencillo, así que no creo que tenga más inconveniente. Bien, ingeniero. ¿Pueden mandar ahora esta clase, por favor, por mail, así la tengamos? Sí, sí, Bien. a veces pasa Sí, que por yo me favor. demoro, sí, porque no se me actualiza, tarda un tiempo, unas horas tal vez, en que recién la puedo compartir, porque me aparece para bajarlo, nomás no para compartir. Eso ya es una cuestión del Google. Ah, Y que perfecto. por eso a veces me demoro y a veces me pasa que me olvido y voy recién al otro día. Pero hágame en acordar si no le sale, yo ya seguramente en unas horas a la tarde le voy a mandar. Bien, ingeniero, gracias. Perfecto, Bien, ingeniero. sí, Mariana, no sé qué me Gracias. decía. No, Ah, gracias. También era por la clase. bueno, muy bien. Bueno, estamos viendo el lunes, Dios mediante, chicos, buen fin de semana. Igualmente, ingeniero. Fin de... Hasta Bueno, luego, Gracias, ingeniero. ingeniero. que Buen anden fin de bien. semana. Chao. Chao. Que sea fácil el partido.